Hola a todos, vamos a continuar con la serie de videos relacionados con pronósticos. En este caso nos compete aprender a usar un método de suavizamiento exponencial doble, conocido también como método o modelo de Brown. ¿Cuál es la característica fundamental de Brown? Es que tiene dos procesos de atenuación. El primero está relacionado con un alfa, es decir, con un valor de atenuación que vamos a utilizar. Generalmente estos valores tienen que ser muy bajos, pero conforme el comportamiento de la serie de datos permite poder irlo incrementando. La idea básica está también en que se aplica una especie de ecuación de recta, solo que no genera a través de un proceso de regresión lineal, sino en función de los propios datos que el sistema va proporcionando. Eso es lo que vamos a ir desarrollando en este ejercicio. Comportamiento lineal, nosotros tenemos que interpretarlo como aquella situación donde vamos observando ya sea una pendiente positiva, que eso es lo que obviamente todo el mundo espera, ¿no? Conforme va avanzando el tiempo, obviamente el negocio, la empresa o su quehacer debe irse incrementando y que no presenta algún tipo de patrón cíclico. Tal y como ven ustedes ahí en las dos imágenes, aunque sea así todo accidentado, si queremos verlo de esa manera, con las fluctuaciones, podemos nosotros notar ahí un cierto grado de inclinación positiva, es decir, en este caso una tendencia positiva, y es lo que permite poder aplicarle a esta serie de datos el modelo Brown. Las fórmulas que se van a aplicar en las diferentes columnas de la matriz son estas. Vemos por ahí, por ejemplo, con la A minúscula y con la B minúscula, que son las que van a simular la ecuación de la recta, como se pudo haber anotado en el video o ejercicio del método de descomposición. Si no tenemos idea de qué es el método de descomposición, entonces vamos a agregar por acá un enlace. No nos preocupa tanto la complejidad de las fórmulas, porque conforme vayamos desarrollando cada una de las columnas vamos a ir haciendo la descripción respectiva. El caso que vamos a utilizar para poder aplicar el modelo Brown presenta información sobre 12 periodos y al obtener la gráfica correspondiente nos damos cuenta que sí cumple con el criterio que hablamos hace un momento sobre la tendencia o sobre la forma lineal. Vamos, vaciada la información a la matriz correspondiente, tenemos este formato. Si no lo creen conveniente, pues ustedes mismos en su hoja electrónica, considerando las direcciones que acá se mencionen, pueden irlo desarrollando también de esa manera. Las descripciones de cada columna están en función de la información requerida de acuerdo a las fórmulas que se presentaron hace unos momentitos. Al final de cuentas, lo que nosotros tenemos que buscar es cuánto deberían ser la demanda esperada para los periodos 1, 2 y 3 que le sigan al periodo 12. Pueden haber otras formas de plantear esta situación. Una vez ustedes dominen el tema y tengan experiencia en manejo de Excel, pues pueden hacer los cambios que consideren correspondientes. El consejo inicial es que sigan paso a paso las instrucciones que se van dando y eso les puede ayudar a irse especializando. Al observar de nuevo las fórmulas nos damos cuenta que en las dos primeras nos está solicitando el valor de alfa para poder aplicarlo. Esto nos obliga a poder llenar esta casilla, es decir, para nosotros la H3 con un valor de atenuación ahí. Vamos a considerar para iniciar un 20%. Ustedes pueden elegir otro porcentaje, un 10%, un 30%, 25%, qué sé yo. Esto por el momento no tiene ninguna consecuencia, ya que lo que necesitamos es un valor para iniciar el proceso. Ahora vamos a calcular los datos que corresponden a la columna A sub T, que en este caso su título sería obtener los valores atenuados iniciales. Como para AT y AT' necesitamos un periodo previo y para el periodo 1 no existe, la recomendación aquí es copiar directamente los valores de la demanda para esas dos columnas en el periodo inicial. Notemos que para calcular el valor atenuado exponencialmente inicial necesito la demanda de ese mismo periodo, hay que tener atención con eso, multiplicado por el alfa que estoy manejando como factor de atenuación, más lo que le falte a 1 menos alfa, es decir, en este caso lo que falte para llegar a 1, multiplicado por el valor atenuado un periodo antes. Esto es lo que tenemos que ponerle mucha atención, es decir, que digamos para la A2 yo necesito el de A1, pero contrastado con la demanda del 2. Veamos cómo se resuelve esto. Vamos a encontrar el valor de la celda C9. ¿Qué es lo que nos dice la fórmula? Vamos nosotros a tomar el alfa que tenemos decidido ahí
pero como eso es un factor, es una celda inamovible de ese periodo, por la demanda de ese periodo más lo que haga falta para llegar a 1, restándole el valor de alfa, pero como ese no se mueve, esto multiplicado por el valor atenuado del periodo anterior. Ahí tengo la fórmula para que ustedes la digiten adecuadamente. Presionamos Enter y ya tenemos nuestro segundo valor atenuado. Como va lo mismo para el resto de celdas, simple y sencillamente lo arrastramos y obtenemos los 10 restantes. Para la siguiente columna, es decir, para el valor doblemente atenuado, vamos a tomar como dato básico en este sentido el atenuado que corresponde a ese periodo y aplicándole su alfa, obviamente, y luego lo que le falte a 1, restándole el alfa, naturalmente, lo vamos a multiplicar por el valor doblemente atenuado, pero del periodo previo. Es decir, la misma idea, solo que ahora ya no tomamos la demanda, sino que tomamos el valor atenuado inicial. Hagámoslo. Siguiendo la idea de la fórmula, vamos a tomar el valor de alfa, lo fijamos, lo vamos a multiplicar por el valor atenuado en ese mismo periodo, de acuerdo a lo que leímos ahí en la fórmula. A esto le vamos a sumar el diferencial para llegar a 1, según el alfa que estemos utilizando, lo fijamos porque no queremos que eso cambie, cerramos paréntesis y esto lo vamos a multiplicar por el doble atenuado previo, es decir, el anterior. Ahí está la instrucción completa. El sistema nos resuelva y la arrastramos para el resto. Nos corresponde ahora en calcular el valor de la siguiente columna, que es la columna de la intersección. La fórmula es muy sencilla, dice que para obtener ese valor de A minúscula, lo que vamos a hacer es 2 veces el atenuado inicial de ese periodo y le vamos a restar el valor atenuado doble de ese mismo periodo. No hay complicación en esa fórmula. Aquí sí puedo calcular el primero. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de los previos, sino en la misma línea. ¿Cómo nos indicaba la fórmula? Que era el doble o multiplicar por 2 el atenuado inicial y se le restaba el doble atenuado. Ahí está la gran fórmula, si no hay mayor problema con eso. Presionamos Enter y como no tenemos que fijar ninguna celda ni nada, entonces simple y sencillamente lo arrastramos. Para calcular el valor de la pendiente de cada uno de los periodos, lo que tenemos que evaluar es que el alfa lo vamos a dividir dentro de lo que le falte para llegar a 1, es decir, 1 menos alfa, y ese resultado lo vamos a multiplicar por la diferencia entre el valor atenuado inicial y el valor atenuado doble. Aquí hay que tener cuidado por una sencilla razón, es decir, si yo no tomo en cuenta esos paréntesis me pueden dar resultados que no corresponden. Entonces hay que tener mucha atención con la jerarquía operacional. Nos ubicamos en la celda que nos compete, que es F8, y empezamos nuestra fórmula. Como indicaba, que el valor de alfa, como este tiene que estar fijo, hay que tener cuidado con eso, no hay otra celda donde esté, va a estar dividido entre, y aquí vamos con lo que hablábamos hace un rato por la jerarquía operacional, 1 menos ese alfa, lo fijamos porque no puede variar, tiene que estar constante, y lo que resulte de esto lo vamos a multiplicar por otra diferencia, pero aquí necesito siempre los paréntesis. ¿Qué vamos a restar? El valor atenuado inicial, le vamos a quitar el doble atenuado. Ubicamos la fórmula ahí en alfa partido 1 menos alfa, y esto multiplicado por la diferencia entre los dos valores atenuados. Presionamos Enter y no es que haya un error. Simple y sencillamente es que ahí es 0. Ustedes pueden hacerlo en su calculadora si quieren, pero es que es bien fácil. 1480 menos 1480 es 0. Todo lo que me salga lo voy a multiplicar por 0. Eso significa que desaparece. Pero no así para el resto. ¿Cómo hacemos? Arrastramos la fórmula y ahí están nuestros valores de la pendiente. Nos corresponde calcular el valor ya de los periodos futuros, solo que tenemos que partir claramente con el ajuste de los históricos. Dice que F del periodo actual más pronóstico esperado, es decir, si estoy en el 11 estaría calculando con esto el 12 porque voy uno más, pero ya vamos a ver eso. Pero la cuestión es aquí, si recuerdan ustedes la ecuación de la recta que dice que y es igual a a más bx, pues lo mismo vamos a plantear aquí. A, que ya lo tenemos en la columna, y le vamos a sumar el producto de la pendiente por P. Procedamos entonces a hacer el cálculo correspondiente. Nos vamos a ubicar en la celda H9
nos estamos saltando la columna G, ya vamos a explicar por qué. Es decir, bueno, puedo adelantarles. Para calcular el absoluto del error, primero tengo que tener el pronóstico. Le decimos igual con el valor de la intersección, pero recuérdense que estamos un periodo adelante. Vamos a tomar, en este caso, E8. A E8 le vamos a sumar, ¿sí?, el valor de la pendiente que corresponde en ese mismo periodo, o sea, en el previo. Y esto lo vamos a multiplicar por la diferencia de los dos periodos, el que corresponde en este momento, que sería el 2, menos el periodo anterior, y cerramos paréntesis. Ahí acabamos de registrar la fórmula de acuerdo a como lo plantean el listado de fórmulas correspondientes. Entonces presionamos Enter, obtenemos nuestro primer pronóstico y aquí lo vamos a arrastrar hasta acá. Se podrán preguntar a ustedes por qué no se hizo hasta el último. Salgamos de la duda. ¿Qué pasa si yo hago esto? Me da un error. Ya vamos a explicar por qué. Por eso les pedí que solo lo llegaran hasta el periodo 12, pero la respuesta es bien sencilla, es decir, no puedo considerar esta celda porque cuando tome la fila 20, ahí no hay un valor que le siga al 12. Como vengo con periodos consecutivos ahí, no resuelvo nada. Y resulta que los datos para pronósticos, o sea, cuántos pronósticos o periodos adicionales necesito establecer, están en la columna F. Pero aparte de eso, se me terminan los valores de intersección y pendiente. Para poder encontrar el pronóstico del primer periodo, o sea, el que le sigue a lo que estoy haciendo, vamos a repetir la fórmula, pero le vamos a hacer algunos cambios. Igual, tomo el valor de la intersección, le voy a sumar, en este caso, la pendiente, y lo vamos a multiplicar por, simple y sencillamente, esto, por 1. Ahora, como quiero calcular el periodo 2 y el periodo 3, tengo que tomar en cuenta que la intersección y la pendiente tienen que quedarse fijas. No puedo ir más allá de la fila 19. Lo que vamos a hacer es fijar esas dos. Y ahí ya no tenemos problema, porque para el F20, porque hay 21 y hay 22, pero para el E20 ya no existe. Presionamos Enter y ahora sí yo ya puedo obtener los 3 pronósticos que necesito. No nos vayamos a preocupar si en los pronósticos o en los doble atenuación o en el atenuado simple o en la intersección, qué sé yo, en la última cifra no nos sale igual, ya sea que les salga a ustedes uno menos o uno más. Recuerden que en ningún momento hemos estado usando el redondeo. Si yo quisiera que fueran esos valores así, tal cual, puros, tendría que usar el igual redondear en todos esos procesos y definir con 0 decimales. Lo pueden hacer, es decir, ya es cuestión de gustos. Por aquí nos conformamos con la cuestión de que solo se vean sin decimales, pero podemos ir un paso más allá. Nos corresponde llenar la última columna pendiente, que sería la columna G, que corresponde al absoluto del error. Aquí es muy fácil, ya sabemos que vamos a encontrar el absoluto, es decir, vamos a eliminar el signo negativo. Nos interesan diferencias nada más de la demanda menos el pronóstico. No hay otra cosa más que hacer y luego lo arrastramos. Tenemos allí nuestros absolutos del error. Siempre chequemos, no hay ningún negativo. ¿Qué nos toca ahora? Es encontrar el MAD. El MAD, recordemos que es el promedio de estos errores absolutos. ¿Cómo lo encontramos? Pues indicándole promedio. ¿Qué voy a promediar? Esto. Cerramos paréntesis y Enter. Bueno, pareciera que ya terminamos nuestro trabajo porque se llenó la matriz, pero la respuesta puede ser un poquito dolorosa y es que no. Nosotros recordemos que en todos los procesos estos de determinaciones de pronósticos tenemos que buscar la manera de que el error sea el mínimo. ¿Y contra qué vamos a contrastar 289.92? Como que habría que considerar otro alfa. Si este no fuese suficiente, pienso en otro, y en otro, y en otro. La pregunta ahí es ¿cuándo termina? Por ejemplo, si me hubiese ocurrido un alfa de 0.15, los resultados serían estos. Y mis pronósticos, se dieron cuenta ustedes, cambiaron. Igual, ¿qué tal si pienso en un 35? Vean el comportamiento del error. Nos subió de 2.89 a 3.14, ahora a 2.77. Y este como que el 35 como que suena mejor que el de 20, ¿verdad? Porque recordemos con 20 ¿cuánto daba? Este es 2.77 con 35, 2.89, o sea, el menor error. Ahora la pregunta es ¿cuándo pararía? Es decir, buscar una curva ahí descendente y cuando empezara a subir yo sé que ya no tengo que seguir y ahí me quedo. Pero eso suena muy tedioso por un lado y por otro lado se desperdicia mucho tiempo. Vamos a encontrar una manera mucho más sencilla y profesional de resolver ese problema. Para ello nos vamos a valer del complemento Solver de Excel. Lo primero que vamos a hacer entonces es
trasladar toda esta matriz y nos va a servir para hacer comparaciones. Entonces vamos a copiar todo esto. Yo lo que les aconsejo es que en la parte superior izquierda pues le den un clic a este triangulito, pues vamos con un control C, nos trasladamos a una hoja nueva, pero ustedes sabrán qué nombre le ponen. Vuelven a presionar esa teclita o ese triangulito ahí y le dicen control V. Y como ven, yo ya tengo aquí copiado exactamente lo mismo de la otra hoja. Aquí estoy con la sección nueva para checar. Aquí le voy a poner copia y luego me voy a la otra hoja, que es de donde saqué los datos. Pues regreso a mi copia, pero realmente no es copia. En este caso sería con Solver, para dejarlo un poquito más interesante. Ahora, ¿qué hago acá? Operaciones adicionales, yo ya no tengo que hacer ninguna, porque recordemos que con solo modificar el alfa, automáticamente, como está direccionadas todas las celdas, pues me las va a cambiar. Lo que sí necesito es encontrar un alfa que me dé el MAD más bajo posible. Ya hicimos algunos tanes por ahí, pero no es técnico. Vamos a resolverlo ahora a través de Solver. En datos, ahí en datos está Solver activado. Vamos a limpiar cualquier cosa que esté ahí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con Solver? En primer lugar, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es encontrar el MAD más bajo y ese MAD está ubicado en la celda H4 y como es el más bajo no puedo dejar marcado máximo, sino que tengo que marcar mínimo. En estas palabras le estoy diciendo al sistema que me busque en H4 el más pequeño de las opciones que va a estar procesando. Ahora, ¿de dónde va a sacar esa información? Pues esa información la va a sacar cuando esté combinando los diferentes alfas. Nosotros ya hicimos la prueba con 20, 25, 30, qué sé yo, pero vamos a estar ahí adivinando. Mejor digamos al sistema que sea él que haga las pruebas y que nos presente la mejor opción posible. ¿Cuáles son las restricciones que tenemos? Y pensemos, nosotros tenemos que encontrar un alfa adecuado. ¿Y el alfa entre qué rango de valores debe de estar? Hago la pregunta. Ustedes tienen la respuesta claramente. Tiene que estar, como se leyó, entre 0 y 1. Entonces, ¿cómo le decimos eso al sistema? Agreguemos una restricción y nos pregunta, ¿cuál es la celda de referencia? Pues la celda de referencia es la de alfa. ¿Qué es lo que quieren hacer ustedes con alfa? ¿Entre qué valores tiene que estar alfa? Entre 0 y 1. Vamos a decirle que tiene que ser igual o mayor que 0. ¿Tiene otra restricción? Por supuesto. No se puede pasar de 1. Entonces, ¿cuál es la celda que tengo que evaluar? La misma. O el grupo de celdas, si fuesen varias. Y tiene que ser menor o igual, tal y como se ve ahí, a 1. Presionamos aceptar, nos regresa al recuadro anterior y ya tenemos aquí nuestras dos restricciones. Tiene que ser menor o igual que 1 y a la vez tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Qué celda estamos hablando? ¿Dónde está el alfa en H3? ¿Y qué va a estar evaluando? El MAD que está en H4 y que tiene que ser el mínimo. Lo demás se lo dejan como observen ahí. Aquí esta casilla viene por naturaleza marcada, no la toquen. Si aquí hubiera otro método de resolución, es decir, simplex o evolucionario, simplemente elijan no lineal. Con todo eso marcado, le decimos que nos busque esa respuesta. Y vamos con resolver. Cuando encontró la respuesta nos va a sacar una tablita o un recuadro como este. Y lo importante es que diga aquí Solver encontró una solución. Se cumplen todas las restricciones y condiciones. Si nos apareciera un simbolito extraño ahí, nos estaría advirtiendo de que no encontró solución. Hay que tener cuidado con eso. Y nos pregunta, ¿quiere conservar la solución? Ustedes ya de reojo pueden notar que en la celda H3 ya desapareció el 20. Ahora hay ahí un 30. Y le decimos aceptar. Si el alfa, en este caso por el suavizado que estamos utilizando, es del 30%, el valor absoluto medio en este caso va a ser de 275.14. Ahora, recuerden que estamos con Solver. ¿Cuánto nos daba con 20? Con 20 nos daba 289. Entonces Solver encontró que con punto 30 es más bajo. Ahora, ¿qué pasa si queremos llevar la contraria? Miremos aquí, ¿qué pasa si fuese punto 35? ¿Cuánto sería el error? Nos da 277.11, que es claramente mayor que 275.14. Por tal razón, ya encontramos la respuesta. Es decir, los pronósticos para los siguientes 3 periodos más acertados, de acuerdo al modelo Brown, son de 2.879 para el periodo 1, 2.996 para el periodo 2 y 3.112 para el periodo 3. No les extrañe que cuando comparen con algún compañero o hagan un ejercicio otra vez, quizá los mismos datos o en la misma máquina, nos dé un alfa diferente, tal vez un 31 o un 29, pero eso son cuestiones del sistema, ¿o? Es decir, nosotros hemos dejado volando decimales por allí y tal vez eso tenga mucho que ver, pero obviamente lo que me presente la hoja electrónica lo voy a tomar como válido.
Eso es lo importante en estos aspectos. Si quisiéramos ver la gráfica respectiva, ¿qué haríamos? Podríamos marcar estos datos y también nos interesa el pronóstico. Lo selecciono también. Bueno, si alguno no tiene todavía la práctica cómo hacer esto, pues es bien fácil. Selecciono la primera, presiono la tecla de control, luego voy a la siguiente columna que me interese. Sin soltar la tecla de control, con el mouse arrastro hasta el último valor. ¿Qué quiero hacer? Bueno, quiero insertar una gráfica. Vamos a insertar una gráfica aquí de líneas con marcadores. La línea naranja es la de pronóstico. Ven ustedes que no está tan pronunciado como la línea celeste, es decir, esa es la idea. Quizá para verla un poquito mejor voy a modificar el formato del eje de Y. Le voy a decir que no arranque de 0, sino que arranque de 1000 para verla un poquito más inclinada. Ese es el resultado final. Ya no vemos tanto pronunciamiento porque recuerden que es un suavizado el que estamos haciendo. Esos altibajos se reducen bastante. Y a partir de los pronósticos sí vamos a ver ahí una línea de tipo recto, porque partimos de la misma pendiente y la misma intersección. Simplemente se va incrementando el número de periodos a pronosticar y lo que veríamos de ahí en adelante sería una línea recta. Con esto damos por finalizado el caso 1 y revisemos un segundo caso para poder de mejor manera interpretar las ventajas del modelo de Brown. Se nos presentan 18 datos históricos de venta o demanda, que recordemos que para nuestro estudio, demanda y venta son sinónimos. Cuando se construye la gráfica, notamos sin esa línea punteada, que es la línea de tendencia, sí podemos observar que hay cierta inclinación, ¿verdad?, hacia un crecimiento quizá moderado, que lo quieran ver ustedes, pero sí se presenta. Sí notamos que las variaciones son muy fuertes porque hay valores pero muy altos y están bastante separados en cuanto a tiempo, pero estamos hablando aquí de meses en los periodos que estamos manejando. El asunto aquí está en que el comportamiento que nosotros observamos es bastante irregular, pero sí hay una tendencia positiva. Podemos utilizar la misma matriz que caso 1, solo con la de que tenemos que llegar hasta 18 registros. Es decir, si el otro tenía 12, pues aquí le agregamos 6 más. Y la idea es presentar siempre 3 pronósticos para el siguiente trimestre si lo ubicamos en función del tiempo que se está manejando acá. Los títulos de las columnas ya los manejamos. Vamos a darle solo un pequeño vistazo a las fórmulas y luego creo que ya con la práctica que ustedes van adquiriendo, pues podrán sin ningún problema desarrollar cada una de las partes. Pues acá tenemos las fórmulas para la primera atenuación. Recordemos que es la demanda de ese periodo, aplicándole el alfa que se esté marcando para esta parte del ejercicio y le vamos a sumar valor atenuado anterior al periodo que estamos evaluando, pero eso lo vamos a multiplicar por la diferencia de 1 menos el alfa, es decir, lo que haga falta para llegar a 1 restando obviamente el alfa de estudio. La siguiente columna, sabemos que ya es el A con la segunda atenuación, es decir, ya el doble atenuado, si lo queremos ver de otra perspectiva. Y aquí, si bien es cierto, el alfa y 1 menos alfa se manejan de la misma manera, hay que tomar en cuenta que ya no se considera la demanda como en el primer atenuado, sino que ya este valor procesado y siempre con la misma idea de considerar el previo, es decir, un periodo antes. Vamos a materializar eso con las fórmulas. Ustedes en la primera parte del video pues las tienen. Si es el mismo archivo de Excel, pues solo pueden jalar y copiar y hacer los ajustes. La recomendación es que lo digiten nuevamente porque así van tomando más práctica y después cuando vengan cuestiones mucho más complejas, ustedes sin ningún problema puedan desarrollar las fórmulas. Como se platicó antes, ambos necesitan un resultado previo y para el periodo 1 no lo tengo. Simple y sencillamente para el primero vamos a copiar la demanda y luego nos concentramos ya en lo que corresponde al atenuado inicial. ¿Cuál es la fórmula que nos dicta ahí el ejercicio? Ya la tenemos ahí, si no, pues la ubicamos. Siempre traten de llevar un papel a la mano, es decir, vayan registrando algunas cuestiones, algunos tips que se van dando o algunos elementos claves que van apareciendo, los van registrando, ya luego pues los pueden dosificar o pulir si ustedes quieren y los dejan ya formales en un documento para que les sirva de ayuda. En lo personal lo que hago es muchas veces es imprimir ya la matriz, ya sea vacía o llena, dependiendo del caso, y con esa impresión ahí hago mis anotaciones, mientras entiendo cómo funciona este proceso. Eso me ha permitido, así como ustedes están viendo el video ahorita, yo lo he hecho también, ver otros videos y encontrar algunas incongruencias o algunos errores o muchas veces otras formas más sencillas de hacer lo mismo. Vamos, la práctica hace el maestro, resta un dicho, y esa es la idea acá, es decir, que ustedes estén ejercitándose constantemente y resuelvan sus problemas. Si recordamos, tenemos que tener un alfa como punto de partida
para nuestro ejercicio. Así, sin ninguna sorpresa, vamos a tomar un punto 25. Ustedes pueden usar cualquier otro valor, eso no importa. Si usan este, lo que pueden ir corroborando es que los resultados nos den los mismos, pero pueden cambiar ese porcentaje, ustedes sabrán. ¿Cuál es la fórmula en este caso? Le vamos a decir que tome ese alfa, lo vamos a fijar, recordemos que eso no puede moverse, y esto va a estar multiplicado por la demanda de ese periodo. A esto le vamos a sumar el producto de 1 menos el alfa que estamos manejando. Esto lo fijo nuevamente porque no puede moverse, que va a estar multiplicado por el atenuado previo, es decir, 1 antes. Presionamos Enter, ahí está. ¿Y qué me corresponde ahora? Jalarlo hasta el periodo 18. Y ahí los tenemos. Como ya tomamos bastante, digamos, velocidad en lo que vamos aprendiendo, sin pausa aquí, nos pasamos a la siguiente. Recordemos la fórmula. Tienen ahí a la mano. Si no, mi consejo, escriban. Obviamente, si tienen muy buena memoria o memoria fotográfica, es más sencillo. Pero para nosotros los mortales tenemos obviamente que estar auxiliándonos de algunos apuntes. Si tenemos alguna duda, pongamos las fórmulas nuevamente. Dice que el atenuado doble, vamos a multiplicar el alfa, pero por el atenuado inicial de ese periodo. Recuerden que ahí está T y T, no dice T menos 1 aquí, sino que en el mismo, el que estoy calculando, ese mismo voy a tomar de la izquierda o previo, y le voy a sumar, obviamente, 1 menos el alfa por el atenuado doble anterior. Estando en D9, nosotros le vamos a decir igual, consideramos nuestro alfa, que está acá, lo fijamos, eso va a ser multiplicado por, ustedes tienen a la mano ahí el dato, por el atenuado inicial de ese periodo, más 1 menos el alfa que estamos utilizando, lo fijamos, cerramos paréntesis ahí, y esto lo vamos a multiplicar por el doble atenuado anterior. ¿Ven la fórmula? Ahí está, presionamos Enter y ya sabemos que nos corresponde bajar hasta el periodo 18. Ya tenemos los dos atenuados. Por si no hemos explicado por qué es doble atenuado, porque sobre un atenuado estamos sacando otro. Por eso es la idea del modelo de Brown de doble suavizamiento. Ahora, ¿cómo calculamos la intersección? ¿Necesitan ver las fórmulas? Simple y sencillamente le vamos a decir que es 2 veces o 2 por el atenuado inicial, y a este le voy a restar el doble atenuado. Y dirán ustedes, bueno, pero si dio 1200, ¿por qué no lo copiamos hace un momento junto con el otro? Porque la idea aquí es arrastrar nuestros valores. Ahora corresponde a la pendiente. Se recuerda que la fórmula de la pendiente es un poquito más compleja. Es alfa partido 1 menos alfa, y ese resultado lo vamos a multiplicar por la resta de los dos atenuados. En todo caso, los atenuados en el mismo renglón en el que estamos calculando la pendiente. Materialicemos esa fórmula, creo que ya la dominan. Igual alfa, lo fijo porque no se puede mover. Recuerden que vamos a copiarlo eso hacia abajo, dividido 1 menos ese alfa, que lo vuelvo a fijar con el F4 o función F4, depende de su máquina, y lo que resulte de esto va a estar multiplicado por la diferencia entre los dos atenuados. Necesito esos paréntesis, creo que ustedes tienen claro, ¿verdad? Porque antes de que se multiplique ese último valor, yo tengo que tener la diferencia entre los atenuados. Si no pongo esos paréntesis, me va a dar un valor mero extraño por ahí que no va a corresponder. Aunque no se vea nada ahí, es un 0, es decir, ¿por qué 0? Porque vean ustedes, 1200 menos 1200 pues me va a dar 0, y cualquier cosa por 0 ya sabemos que desaparece, ¿no? Teniendo esto, ya fijamos, tenemos cuidado que el alfa esté fijado en las dos situaciones en las que debe de involucrarse. Lo que procedemos es arrastrar hasta el 18. Aquí me doy cuenta que llegué al 17, pues ya saben ustedes que el remedio es simplemente arrastrarlo, y ahí está. Ya tenemos el atenuado inicial o simple, el doble atenuado, tenemos la intersección, tenemos la pendiente. Viene la pregunta, ¿cómo calculo el pronóstico? Bueno, para ello recordemos la ecuación de la recta, donde tenemos la intersección y tenemos la pendiente. ¿Qué valores son los que se asocian con esto? En este caso vamos a asociar los registros que tenemos acá. Recuérdense que la ecuación de la recta dice que y es igual a A más BX, y A para nosotros es intersección, ¿sí? Ahora, ¿qué registro tomamos? ¿Tomamos el de la fila 9 o tomamos el de la fila 8? ¿Qué es lo que aprendimos hace un momento? Bueno, creo que todos acertaron. Tengo que tomar lo del periodo anterior. Recuérdense que lo que estoy haciendo es proyectando un periodo. Vamos a ver también que la fórmula la podemos simplificar un poquito más. Vamos a decir igual a la intersección más la pendiente, que sería B, y nuestra X, recuérdense que sale de restarle, en este caso lo vamos a multiplicar, de restarle el periodo en el que estamos calculando
y le vamos a restar el periodo anterior. Ahora, no sé hasta dónde ha llegado su análisis, pero 2 menos 1 me va a dar 1. Y 1 por cualquier cosa es cualquier cosa. Cuando pase el siguiente periodo va a ser 3 menos 2. En otras palabras, al restar 3 menos 2 siempre me va a dar 1. ¿Por qué, digamos, aparece esta situación como que fuera redundante? Es decir, que no es necesario que lo hagan. Simple y sencillamente para respetar la ecuación de la red. ¿De acuerdo? Y es igual a más bx. Pero nos vamos a aventurar un poquito y vamos a ignorar esta parte. Como siempre va a dar 1, yo le puedo poner automáticamente el número 1 ahí como una constante, e incluso se la puedo quitar. De hecho, solo sumo la intersección con la pendiente. Y ahí está, 1200. Si ustedes, bueno, obviamente vamos a arrastrar esto. Recuerden ustedes lo que platicamos hace un momento. Con los últimos, yo ya no tengo registros en la columna A, el 19, 20, 21, ya no están por aquí. Por eso ven ustedes estos valores extraños aquí. Entonces la recomendación siempre es que lo último lo vamos a modificar, por eso lo eliminamos y nos quedamos hasta el renglón 25, o sea, el periodo 18. Lo que les aconsejo es que vengan ustedes y le agreguen a esa fórmula lo que le acabamos de quitar. Le pueden decir esto por el periodo en el que está, no sé, el periodo anterior, y cierran paréntesis. Si anotan esa fórmula y la corren, se van a dar cuenta que les dan los mismos resultados. Y si en vez de ese paréntesis ponen 1, les va a dar los mismos resultados que como que no lo pusiéramos. Es decir, ustedes elijan qué quieren hacer ahí. Es decir, tienen esa opción. Pero no es que este sea trabajo de más, insisto, simplemente es por respetar la lógica de la ecuación de la línea recta. ¿Cómo hacemos para calcular lo que nos falta acá? Vamos a tomar el último renglón en el que tengo pendiente, igual intersección F4 más pendiente F4 por el número del periodo al que quiero pronosticar. Aquí sí ya no vale poner 1 fijo, ni el paréntesis. Bueno, el paréntesis hace un rato nos puede haber dado error también. Simple y sencillamente lo vamos a colocar el de la columna F, porque ahí está el periodo 1, está el periodo 2 y el periodo 3, que son los que quiero calcular. Entonces, acá están las respuestas. Ya no nos salió 1 y 2 acá, como nos dio hace un momentito, cuando arrastramos una fórmula que no correspondía. En el caso del primer periodo sí sale, porque recuérdense que están leyendo la pendiente de un registro antes. Pero para este ya no tengo pendiente ni intersección de ese registro. Por eso es que cuando lo dejo fijo acá, siempre va a respetarme el último dato de intersección y el último dato de pendiente calculados. Igual con la tercera. Lo único que cambió fue el número de periodo al que yo quiero encontrar. Ahora ya estamos listos para calcular el valor absoluto del error. ¿Cómo lo calculamos? Recuerden ustedes que es igual a AUS, que es el valor absoluto, y le restábamos a la demanda el pronóstico. Y luego, sí, teniendo ese dato, yo ya lo puedo arrastrar. ¿Qué me hace falta para terminar todos los cálculos? Correcto. Necesito calcular el promedio de esos errores. Ya estableció su valor absoluto. Igual, promedio, y le marco los 17 cálculos que tengo aquí. ¿Por qué 17? Porque el primero no entra. Tenemos ya que el error, el promedio, en este caso del error, habiendo tomado solo los absolutos, es de 60.14. Y nos queda nuevamente la inquietud. ¿Será el 25 el factor adecuado para decirle que el pronóstico más acertado son estos valores? Es una pregunta que solo Solver nos va a ayudar a entender. ¿Qué tal? Porque si yo lo puedo hacer a mano, le digo punto 30. Tengo ahorita 60.14. Si le digo punto 30, me baja 59. Es decir, que 30 es mejor que 25. Pero vengo y pongo punto 35, por ejemplo, me vuelve a subir. Y viene la pregunta, bueno, ¿qué tanto puedo encontrar? Tomen en cuenta ustedes que aquí solo estamos manejando 2 decimales, pero ¿qué pasa si queremos un grado de mayor exactitud agregándole más decimales, o sea, 3 o 4 decimales? Eso se nos volvería así muy tedioso, muy cansado, porque sabemos que tenemos la herramienta para que nos resuelva ese problema. Vamos a repetir lo que hicimos hace un momento. No vamos a tocar esta solución, sino en una nueva hoja, vamos a resolver el ejercicio con Solver. Cliqueamos en el triangulito que está en la esquina superior izquierda, le decimos copiar, nos vamos a la nueva hoja, volvemos a cliquear en esa esquinita y le decimos control V. Y ahí tenemos de nuevo una copia exacta pues de lo que está en la página anterior, para diferenciarlas por aquello de no confundirlas. Vamos a agregar aquí la frase con Solver. Si regreso al original, aquí no aparece nada, pero me voy a la nueva que acabo de generar y ahí está Solver. ¿Qué va a hacer Solver? Me va a buscar el alfa o la combinación, en este caso, por todos los datos que le estamos dando, de un alfa donde promedio, en este caso del error, ya sin el signo menos, sea menor
Si 25 da 0.6014, vamos a buscar otro porcentaje que nos dé un valor mucho más bajo que ese. Si no existe, entonces Solver nos va a decir es 25. ¿Cómo ubicamos Solver? Nos vamos a datos. En datos está Solver. Nos presenta este recuadro. ¿Y cuál es nuestra función objetivo? Bueno, nuestra función objetivo es que el más sea el menor posible. El menor. Aquí sale máximo como default, pero nos interesa el menor. ¿Dónde va a estar haciendo sus cambios Solver? En la celda H3, que corresponde al alfa que voy a estar utilizando. Recordemos que eso necesita restricciones y no puede ser cualquier número. Ese número tiene que estar entre 0 y 1. Vamos a agregar restricciones y le vamos a decir que la celda donde está el alfa va a ser menor o igual que 1. Pero también necesitamos que esa misma celda sea mayor o igual que 0. Aquí nos garantizamos nosotros que ni va a ser negativo ni va a ser mayor que 1 el dato con el que va a estar ella haciendo sus cálculos. Aceptar nos lleva de nuevo a esta tablita. Recordemos, dejémoslo en no lineal y resolvamos. Tenemos el mensaje acá y es claro, y eso es lo que queramos ver siempre, donde Solver sí encuentra una solución. Si no lo hubiera encontrado, nos daría un mensaje también ahí, tendríamos que revisar las condiciones. Le damos a aceptar y nos dice que el alfa que mejor se ajusta es del 28% o 0.28, que da un error medio en este caso de 58.86. Recordemos que en el original teníamos 25 y nos daba 60.14 y claramente 58 es mucho menor que el anterior. En mi respuesta, el pronóstico para el primer periodo corresponde a 1225, para el segundo 1234 y para el tercero 1242. Que no nos quite el sueño el hecho de que de repente vaya a variar en algún punto aquí la cantidad, que dé menor que 25 o más que 25, pero ustedes se van a dar cuenta que van a estar muy cercanos esos valores. Y si dan los mismos, pues excelente. En la práctica nos hemos dado cuenta que en dos computadoras distintas, es decir, las versiones del Office son diferentes y eso muchas veces influye en el dato que nos da al final, pero es muy pequeño el margen, ¿de acuerdo? O sea, no es una cantidad como para que uno pueda preocuparse. Ahora, ¿cómo hago yo para graficar este resultado? Creo que ya lo aprendieron. Y si no, hagámoslo juntos. Marquemos desde la fila 7 de demanda hasta el renglón 25. Luego, presionando la tecla de control y con el mouse, arrastremos desde pronósticos, que sería la columna H, hasta el último que se calculó. Esto lo estoy haciendo donde está el Solver, ¿de acuerdo? Porque aquí supuestamente es el dato que vamos a dar como respuesta. Nos vamos a insertar. En insertar vamos a indicarle que queremos la línea con marcadores. Y ahí está nuestra gráfica. Vamos a maquillarla un poquito, es decir, vamos a decirle en el formato del eje de Y que el valor más bajo no sea 900, sino que sea 1000. Ya nos expande un poquito la gráfica. Aquí puedo visualizar de mejor manera los resultados. Si bien es cierto, hay fluctuaciones, ya no son tan exageradas como los datos originales. Y el pronóstico, al final aquí, si yo agregara un cuarto periodo, hay que tomar en cuenta que esta inclinación que observamos ahí siempre seguiría en ese mismo ángulo, ¿de acuerdo? Ahí vamos a encontrar ese tipo de resultados. Hasta aquí llega lo del caso 2, pero como en mis videos es una costumbre así arraigada, siempre me gusta dejar un reto para ver si lo que estamos aprendiendo lo asimilamos de manera conveniente, porque si no logro resolver el reto, lo que me corresponde es regresar a ver el video en las partes quizá más difíciles de interpretar, ponerle más atención y con ello resolverlo. ¿Cuál es el reto? Tenemos el caso de editoriales estándar. Aquí son 16 periodos, dirán ustedes, pero ¿cómo se le ocurren semejantes cosas? Porque el primer caso está con 12, el segundo está con 18 y este me lo pone con 16. Pero la idea es esa, que empiecen ustedes a ejercitarse. Y si así como puedo agregar renglones, los puedo quitar y no altero la situación. Yo sé que algunos lo que pueden hacer es solo introducir estos datos de la demanda o de la venta y cambiarlos por los que están ahí. Y como las fórmulas ya están, el resultado lo va a tirar. Con Solver tengan cuidado porque Solver va a darles cambios siempre y cuando lo vuelvan a ejecutar. Por otro lado, si lo que yo quiero es aprender, lo que me conviene más es que yo vuelva a digitar las fórmulas. Y si me las voy aprendiendo así sin temor, pues con mucho más razón, ustedes se van a sorprender de la habilidad que tienen, que muchas veces no la explotan. A diferencia de los dos casos anteriores, también yo aquí sí les digo que el alfa que quiero que trabajen es del 30% para un pronóstico inicial. Y hay algo más.
no me interesan ni 1, ni 2, ni 3 periodos siguientes, no, me interesan 4, un cuatrimestre, a ponerse las pilas ahí y buscarle la solución a este caso. Bendiciones.